Hola niños, espero que se encuentren muy bien junto a toda su familia. Hoy tenemos una nueva clase de nuestra escuela dominical. Esta nueva lección se llama El primer pecado. Pero antes de comenzar, nosotros vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a comprender de su palabra, que Él nos ayude a entender, que nos dé sabiduría para poder aprender. Así que vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a inclinar nuestro rostro para comenzar a orar. Amén. Mi Señor, primeramente le queremos agradecer por la vida, por la salud, mi Señor. Gracias, Señor, por los alimentos que usted nos da cada día, mi Señor. Mi Señor, en este día le queremos pedir que usted nos ayude a comprender de su palabra, mi Señor. Mi Señor, usted denos entendimiento, denos sabiduría para poder aprender de esta nueva lección, mi Señor. Todo esto se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya niños, hemos terminado de orar, así que ahora los invito a ver un video de la lección del día de hoy. Dios hizo un lugar especial para Adán y Eva. Era el hermoso jardín del Edén. Dios dijo a Adán y a Eva que podrían comer de todas las plantas y árboles en el jardín, excepto de uno. Solo un árbol estaba excluido. Dios dijo a Adán y a Eva acerca del árbol: no comerás del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Si comes de ese árbol, morirás. Adán y Eva solo tenían una regla: no debían comer del árbol que estaba en medio del jardín. Podían comer todo lo que quisieran, menos del árbol que Dios les había prohibido. Un día, Satanás fue al jardín como una serpiente. La serpiente preguntó a Eva: ¿de verdad que Dios dijo que no comieras de ningún árbol en el jardín? Dios dijo que no comamos del fruto del árbol en medio del jardín, o moriremos, dijo Eva. Ni siquiera debemos tocarlo. No morirán, dijo Satanás. Si comen del fruto del árbol serán como Dios. Eva miró el árbol. El fruto se veía hermoso y apetecible. Y pensó que el fruto la haría ser más sabia. Así que Eva desobedeció a Dios y comió del fruto. Ella también dio de él a Adán. Él también lo probó. Tanto Eva como Adán desobedecieron la única regla de Dios. Ellos comieron del árbol y pecaron al desobedecer a Dios. Ellos se sintieron culpables y avergonzados. Ahora sabían que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera para cubrirse. Esa tarde, como de costumbre, Dios fue a visitar a Adán y a Eva. ¿Dónde están? Dios los llamó. Tenía miedo porque estaba desnudo, dijo Adán. Por eso me escondí. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, preguntó Dios. ¿Comiste del árbol que les dije que no comieran? La mujer me dio del fruto del árbol y yo comí, dijo Adán. La serpiente me engañó y yo comí del fruto, dijo Eva. Dios estaba triste. Adán y Eva pecaron y ahora tendrían que irse del hermoso jardín. Dios les hizo túnicas de pieles de animales y luego los sacó del jardín. Desde ese entonces, Adán y Eva tuvieron que trabajar duro para alimentarse. Dios aseguró de que Adán y Eva no pudieran entrar al jardín. Él puso un ángel con una espada de fuego a la entrada del jardín. Ya niños, hemos terminado de ver este video de la lección del día de hoy. En esta lección nosotros podemos ver, ¿cierto?, de que Dios le hizo a Adán y a Eva un precioso jardín, ¿cierto?, lleno de árboles, plantas, ¿cierto?, estaban los animales, ¿cierto?, que Dios había creado. Dios, cuando hizo todas estas cosas, les dijo de que no podían comer solamente de un árbol. Él les dijo de que comieran de todos los frutos que estaban en los árboles allí, pero solamente de uno no podían comer, ¿ya? Y ese árbol era el árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿ya? Él les dijo que no comieran porque si comían de ese árbol, ellos iban a morir, ¿ya? Entonces,
Un día estaba Adán y Eva, ¿cierto? Estaban descansando y de repente apareció Satanás, pero disfrazado de una serpiente, ¿ya? Y esta serpiente habló a Eva. Le preguntó, le dice, ¿es verdad que Dios les prohibió de que comieran de los frutos que estaban aquí? Entonces ella le dice, no, Dios dijo que podíamos comer de cualquier fruto, pero excepto de uno, que era el árbol del conocimiento del bien y el mal. Porque si no, le dice Eva, vamos a morir. Entonces la serpiente, como era tan astuta, le dice, eso es mentira, Dios les mintió. Él les dijo de que no comieran de ese árbol porque si no iban a ser sabios igual que él. Van a ser más inteligentes, les dijo la serpiente. Entonces Eva quedó mirando el árbol y vio un fruto que estaba en ese árbol y lo encontró tan apetecible, ¿cierto? A ella le gustó, quería comérselo. Entonces la serpiente le dio el fruto a Eva y ella lo probó. También Eva le dio a Adán para que probara ese fruto. Cuando ellos probaron ese fruto, se dieron cuenta de que estaban desnudos y se avergonzaron. Entonces de inmediato tomaron unas hojas de higuera, las cosieron y las pusieron, se taparon. Entonces, un día, ¿cierto? Como de costumbre, Dios fue a visitar, ¿cierto? A Adán y a Eva y los llamó. Seguramente les decía, Adán, Eva, ¿cierto? Y Adán y Eva se escondieron. Tenían vergüenza, no querían que Dios los viera. Entonces, cuando Dios los encontró, les dice, ¿por qué no me hacían caso? ¿Por qué no venían cuando yo los llamaba? Entonces, Adán le dice de que se escondieron porque sentían vergüenza, porque estaban desnudos. Entonces, Dios le dice, ¿y por qué sabes tú, por qué saben, le dijo, que están desnudos? ¿Acaso comieron del fruto que yo les prohibí? Entonces, Adán le dice, Eva, la mujer que me diste, me dio del fruto. Entonces, Eva le dice, a mí la serpiente me engañó. Ella me dio de probar ese fruto. Entonces Dios se sintió muy triste porque ellos desobedecieron una regla que Dios le había dado, que es cierto que era que no podían probar, cierto, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Era solamente una regla y ellos desobedecieron, pecaron, ¿cierto? Porque no obedecieron a Dios. Dios se sintió muy triste por eso. Entonces se enojó con Adán y Eva y los corrió, ¿cierto?, del jardín. Les dijo, de aquí en adelante ustedes tendrán que trabajar para poder alimentarse, para poder vivir. Entonces, cuando Dios los corrió, les hizo unas túnicas ya de pieles de animales y los echó del jardín. Y para asegurarse de que Adán y Eva no volvieran al jardín, él puso a un ángel con una espada de fuego a la entrada del jardín para que ellos no regresaran más. Y desde ese entonces, Adán y Eva tenían que trabajar muy duro para poder ellos alimentarse, para poder vivir. ¿Ya? Ahí termina la lección del día de hoy, ¿cierto? Con el pecado de Adán y Eva, porque ellos desobedecieron una regla que Dios le había pedido, ¿cierto? Que era que no comieran del árbol del conocimiento del bien y el mal. Ya, nosotros en esta lección vemos, ¿cierto?, de que ellos desobedecieron, pecaron, ¿cierto? Así como nosotras muchas veces también hemos pecado, ¿cierto? Hemos sido engañados, ¿cierto?, por otras personas, pero Dios dice de que nosotros
no podemos culpar a las otras personas, ¿cierto? Yo no puedo echarle la culpa a otra persona de algo que yo estoy cometiendo, porque yo puedo pensar, ¿cierto? Lo que es bueno y lo que es malo, ¿cierto? Entonces, si a mí me dicen que yo haga algo, ¿cierto? Y yo lo hago y yo después me excuso y digo, no, es que tal persona me dijo que lo hiciera, ¿cierto? Para yo tratar de liberarme, ¿cierto? De esa culpa, ¿cierto? Pero eh, yo también soy culpable, porque yo podía haber pensado, ¿cierto? De que eso estaba malo y no lo tendría que haber hecho, ¿cierto? Entonces, nosotros somos responsables de nuestros propios, ¿cierto? De nuestros propios pecados que nosotros cometemos. No podemos echarle la culpa a los demás, ¿ya? Pero cuando nosotros hagamos algo malo, ¿cierto? Que Dios no quiere que nosotros no hagamos y lo hacemos, nosotros tenemos que arrepentirnos de las cosas malas que nosotros hacemos, pero arrepentirnos de corazón y pedirle perdón a Dios para que Dios nos perdone, ¿cierto? Porque si nosotros no los arrepentimos, Dios no los va a perdonar. Nosotros primeramente tenemos que arrepentirnos, orar, ¿cierto? Y pedirle a Dios que Él nos perdone y con la ayuda de Él no seguir cometiendo, ¿cierto? Otros pecados, otras cosas malas, ¿ya? Nosotros siempre tenemos que tratar de ir haciendo las cosas bien, que si nos equivocamos una vez, nosotros tenemos que aprender de eso y no volver, tratar de no volver a equivocarnos y tratar de no volver a pecar, ¿ya? Así que esa es la lección del día de hoy, ¿cierto? La enseñanza que nos deja, ¿cierto? De que no tenemos que pecar, ¿cierto? Como lo hizo Adán, ¿cierto? Y Eva, que desobedecieron a Dios, ¿cierto? Y por eso fueron expulsados, ¿cierto? Del jardín del Edén. El texto áureo de esta lección dice así: me constristaré por mi pecado, y se encuentra en Salmos 38, versículo 18. Ahí encontramos el texto áureo de nuestra lección. Nosotros ahora vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta hermosa lección que hemos visto el día de hoy. Le vamos a agradecer, ¿cierto? Y también le vamos a pedir que Él nos ayude a hacer siempre las cosas bien, a hacer el bien, a tener humildad en nuestros corazones, ¿cierto? A que Él solamente more en nuestra vida, que Él nos ayude en todo momento, que nos dé la fuerza que nosotros necesitamos, ¿cierto? Para hacer las cosas bien. Así que vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a inclinar nuestro rostro para comenzar a orar. Amén. Mi Señor, le queremos agradecer, mi Señor, por esta hermosa lección que hemos visto el día de hoy, mi Señor. Mi Señor, le pedimos que usted nos ayude a ser siempre personas buenas, mi Señor, a hacer siempre el bien, mi Señor. Mi Señor, ayúdenos a no pecar, mi Señor. Señor, ayúdenos a hacer cosas buenas, mi Señor, no culpar a los demás, mi Señor. Mi Señor, le pedimos que usted nos ayude, nos dé la fuerza que nosotros necesitamos para poder ser buenas personas, mi Señor. Mi Señor, también le queremos pedir que usted guarde y bendiga a nuestros pastores, mi Señor, que usted guarde y bendiga a nuestros hermanos de nuestra iglesia, mi Señor, a las señoritas, a los jóvenes, mi Señor, y en forma muy especial a todos los niños, mi Señor. Mi Señor, guárdeles, bendígales, mi Señor, dele la sabiduría para que ellos puedan aprender, mi Señor, dele el entendimiento para que ellos puedan aprender de su palabra, mi Señor. Todo esto se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya, niños, hemos terminado de orar. Les dejo invitado para una próxima clase, para el próximo domingo, si así Dios lo quiere. Le agradecemos también a Dios por los medios que Él nos da, nos permite poder realizar esta escuela dominical, poder aprender, ¿cierto? Poder enseñar de estas lecciones. Así que también le damos gracias por esto al Señor. Ahora yo me despido, que Dios les guarde y que Dios les bendiga.